ir a su casa y en la casa desvalijarla y después llevarse un miembro de la familia para continuar el secuestro. Lamentablemente aquí hubo un ingrediente adicional que es descubrir que se trata de un funcionario policial y como ahora tenemos una nueva casta de delincuentes en Venezuela que le hemos denominado los cocosecos, que consumen drogas antes, durante y después de cometer la fechoría. Número 2, los exreclusos, los expresidiarios que no vivieron una reinserción social adecuada, que salen con odio, con ganas de matar y jurando que más nunca regresarán a la cárcel. Bueno, eso es lo que estamos viendo, violencia de la más ácida. Y quiero finalizar esta intervención diciendo, hay dos políticas públicas para derrotar la violencia y el crimen. Luis Cedeño adelantaba eso. Una, ¿cómo hacemos que más venezolanos, o cómo hacemos para evitar que más venezolanos se sumen al delito? Bueno, con políticas de educación, empleo, progreso, bienestar, que son a mediano y largo plazo. Pero la otra política contra el crimen es cómo desmantelamos las bandas criminales. Con el brazo duro y fuerte de la justicia dentro de un ordenamiento jurídico, diciéndole a las bandas criminales en este país que ellos son minoría, que de las calles, las avenidas, las plazas y parques no son de los delincuentes, que son de la gente seria, decente, honesta, que son de las mujeres, que son de los niños, y eso ha faltado. Hoy, quienes están encerrados, quienes están limitados, son la gente decente, y el delincuente no, tiene que venir una estructura institucional que le diga al delincuente, si usted violenta la ley, va a ser perseguido. Y eso ha faltado en el siglo XXI en el país. Luis, estos casos muy interesantes, sí, de experiencia, hay muchísimas que se han dado, pero esta es muy interesante. ¿Tú la has ofrecido a alguna institución del Estado? ¿Te han llamado? Porque para respaldar esto, además, llevar adelante un plan de estos, digamos, que tenga alguna fuerza, tendría el gobierno que invertir y yo creo que todo el país estaría dado a esto, porque en el año 2005 se nombró una comisión contra el crimen y la violencia. Se aprobaron unas 5 leyes que todavía se aprobaron en esa comisión. Unos diputados que en ese momento respaldábamos al gobierno, fuimos a reunirnos con Leopoldo López, que era alcalde del municipio de Chacao, nos reunimos con los vecinos, trajimos a Manuel Rosales, que era gobernador del Zulia, y llevamos a Leopoldo a la Parque Carabobo, donde había una reunión de dirigentes del chavismo que estaban discutiendo en ese momento. Entonces te pregunto, ¿qué voluntad has sentido tú y si has planteado esto a alguna institución del Estado para masificarlo? Mira, todavía gracias Ismael por traer a colación este tema, porque realmente lo que necesitamos es difusión de las cosas buenas y estos casos de prevención que fueron exitosos surgieron desde el ámbito local. Eso es primordial decirlo, porque nosotros creemos que las políticas públicas que se generan desde lo local son las que tienen más oportunidad de ser exitosas. Fíjate que una de las características que vimos es que siempre había un motor, una persona que motorizaba toda la iniciativa. Y son estos emprendedores sociales, líderes sociales, que dentro de una escuela, por ejemplo, dicen, oye, yo tengo una buena idea, ¿por qué no nos ponemos en un plan? Y esto tenía que ver también con las TICs, con el uso de tecnologías de información y comunicaciones. Con las computadoras después decidieron hacer estas esculturas por la paz y recuperaron un espacio público, pero vimos ese factor de que había una persona detrás, ¿verdad? Un ser, una persona con nombre y apellido que motorizaba de alguna manera estas iniciativas. Más allá de eso, lo que sí se vieron es que son buenas iniciativas y que tuvieron un impacto local. Lo difícil es cómo hacer que se repliquen en diferentes partes de nuestro país para que tengan ese mismo efecto, y lamentablemente no tenemos ese esfuerzo de sistematización que se logró, por ejemplo, con esta publicación, que fue sistematizar, levantar las experiencias y llevarlas a las manos de otros. Obviamente esto se lo vamos a hacer llegar a todas las instituciones del Estado, a la Asamblea Nacional, a los diputados. Quisiéramos que, por supuesto, que algunas de estas iniciativas se instalaran como una política pública generalizada, adaptada a cada uno de los ámbitos. Pero bueno, esa es la parte de la prevención, y yo apoyo lo que dice Fermín también, la parte de que hay que reprimir hasta cierto punto y controlar, que realmente se le haga caro, en todo el sentido de la palabra, caro al delincuente delinquir. Eso es muy importante. El problema de la impunidad en Venezuela lleva a que el delincuente, desde su dinámica y su cálculo matemático y su mente criminal, diga, es muy fácil delinquir en Venezuela. Y eso es lo que tenemos que ver cómo logramos, y eso se tiene que hacer desde el Estado. Y eso, el Valle decía al principio, bueno, pero
eso de que nos acostumbremos a la violencia, que nos acostumbremos a la impunidad, que nos acostumbremos a que no haya justicia penal, por ejemplo, en Venezuela, que una madre que pierde su hijo no pueda cerrar tú sabes, digamos, su dolor, de repente viendo que a esa persona que le quitó la vida a su hijo sea sancionado y puesto en una cárcel. Quizás eso no recupera a su hijo, pero eso lo hace cerrar de alguna manera y envía un mensaje muy claro a los delincuentes. Tú no puedes matar aquí de forma impune en Venezuela. Ahora, esas son cosas más estructurales que tenemos que llamar la atención. Al final, lo que hacemos es que trasladamos toda la carga del Estado al ciudadano. ¿A qué me refiero? Mientras que el Estado no haga una inversión extraordinaria en policía, en prevención, etcétera, ¿quién carga con el costo de la inseguridad? Es el ciudadano, el que tiene que comprar más rejas para su casa, el que tiene que comprar más candados, el que tiene que asegurarse más, el que tiene que, bueno, los que pueden, tienen escolta, tienen, tú sabes, más y más seguridad, que eso tiene un costo monetario y por supuesto eso es un costo que estamos asumiendo los ciudadanos porque el Estado no se ha dispuesto a asumirlo, solo invirtiendo el 1% de su presupuesto en seguridad pública. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Vamos a comentarle ahora unos mensajes que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter. Doctor Nadine Abourraz. Desarme ya cárceles nuevas, armamento, justicia y castigo con trabajo y pena de muerte. Osmar Hernández. Grupos de intervención de policías municipales permitían penetrar en sus sitios de operaciones y darles capturas. Hoy no se hace. Policaracas. La inseguridad es para todos, mecánicos, abogados, corruptos, honestos, PSUC, oposición y todos para todos. Nos vamos a la pausa. Al regreso, pues no sé si alguno quiere hacer algún comentario sobre estos mensajes y particularmente a Fermín Mármol García, su opinión sobre el nuevo ministro del Interior que acaba de nombrar el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar? Pues, ¿cree usted, él viene de una labor dentro del SEBIN, antigua DICIC? Sí. ¿Cree que se pudieran implementar estos planes efectivos que todos queremos para reducir los índices que tenemos hoy en día? Ya regresamos. Bueno, y nosotros continuamos. Ahí veíamos lamentablemente un reporte del pasado viernes de Daniel Guillermo Colinas. Ya las cifras de personas fallecidas producto de la inseguridad solamente en la morgue de Bellomonte en el mes de abril, sin que este mes termine, ha superado los 402 cadáveres. Es terrible y según la primera plana de la Universal van 6.675 asesinatos que han ocurrido en Venezuela, en este país que queremos todos durante estos primeros 4 meses del año que aún no termina. Le preguntaba a Fermín Mármol García su opinión sobre el nuevo ministro del Interior, qué recomendaciones le da al nuevo ministro para evitar que estas cifras sigan incrementándose cada vez más. Bueno, el general de división Ejército Rodríguez Torres, como todos sabemos, viene a desempeñarse en instituciones de seguridad del Estado, de inteligencia, como es el SEBIN. Es decir, no es un improvisado en la materia de seguridad pública. Sin embargo, bueno, ha estado mucho más ligado a inteligencia que a investigación criminal propiamente dicha. Yo no lo conozco a él personalmente, pero lo que he indagado de él es que fue un alférez en la Academia Militar muy reconocido y muy seguido, que es una persona que en su carrera militar los subalternos lo apreciaron como un hombre de firmeza. Eso es lo que he indagado, para ser honesto, ¿no? Lo otro que debo decir es que yo no subestimo a este gobierno, ni en lo bueno ni en lo malo. Y yo creo que este gobierno está claro que si no son eficientes va a haber problemas. Que si no son eficientes en la economía y en la seguridad van a tener problemas. Que son, creo yo, las dos principales áreas que deben de concentrarse. Economía, que generaría progreso, bienestar, y seguridad, que generaría paz y tranquilidad. Por lo tanto, el reto de él es mucho más grande que el reto que tuvo Tarek El-Aissami, porque Maduro no es Chávez, y Maduro necesita eficiencia. Y ese es un gran reto que tiene el ministro. Por lo tanto, como ciudadano, obligado a desear su éxito. Como ciudadano obligado a darle algunas recomendaciones básicas, algunas recomendaciones de corto plazo. Yo sueño con ver un país donde no circulen más vehículos automotores sin placas, que no haya más motos ni carros sin placas. Yo sueño con eso. Yo sueño con ver un país con honestidad
en donde se desarrolle una política de desarme, pero empezando con los colectivos armados y violentos del 23 de enero, empezando con el Frente Bolivariano de Liberación Nacional que hace vida en Barinas, Táchira y Apure. Yo sueño con empezar el desarme por ahí, empezar el desarme por las cárceles. Yo sueño con eso. Yo sueño que el ministro del Interior y Justicia comprenda que no podemos tener instituciones tan destartaladas como las que tenemos, que el CICPC no puede estar esperando que la UNES prepare bachilleres, que el CICPC debe reclutar inmediatamente profesionales universitarios, urgente, para la investigación criminal que tanto reclama la familia venezolana. Serían algunas de las recomendaciones que pudiera darle: utilizar la radio y la televisión masivamente para campañas por la convivencia ciudadana, por los modales, las normas de cortesía que se han perdido, por esa convivencia necesaria, pero que sea algo que se mantenga en el tiempo. La Comisión Desarme hizo breve uso de la radio y la televisión. No, esto tiene que ser masivo, un discurso masivo en donde se hable de sexo para el embarazo, para evitar tanto embarazo precoz. Son algunas recomendaciones, a grosso modo, que nosotros daríamos al nuevo ministro del Interior. Por supuesto, ahí están todas las recomendaciones que hemos hecho, hay tantos planes de seguridad que llenaríamos el poliedro con los planes de seguridad que hay, y cualquiera de esos planes, incluyendo el de A Toda Vida Venezuela, deben de ser revisados. Solo se ha cumplido el 10-15% de ese plan, como lo dijo Luz Cedeño. Bueno, aplíquenlo y aparten la ideología de la seguridad, aparten el tema político partidista de la prevención del delito y de la investigación criminal del delito. Y páguenle buenos sueldos a la policía, ¿no? Así es. Es correcto. Y por la paz y el respeto de todos los ciudadanos también debemos empezar por ahí. En ese tema, en esa vía, creo que iría Luis Cedeño, que es sociólogo, las recomendaciones al gobierno. Muy corto. Yo creo que ahora que le cambiaron inclusive el nombre del ministerio, que era el Ministerio de Interior de Justicia y Paz, ¿no? Ahora, ojalá que las cosas cambiaran solo con cambiar el nombre, ¿no? Porque no somos más bolivarianos porque el país tenga la palabra bolivariana en el centro, ¿no? El tema está en que lo que nos preocupa a nosotros no tenemos mayor información sobre este nuevo ministro, pero sabemos que es militar. Lo que tenemos que evitar es la militarización de la seguridad ciudadana. Eso es muy importante, que no se debiliten las instituciones civiles como las policías en favor de un dispositivo, por ejemplo, bicentenario de seguridad, que es un componente militar de una política pública que además... Fracasada, ¿no? Fracasada, y en todas las instancias internacionales está contra recomendado la utilización en las fuerzas, digamos, en el contexto urbano de las Fuerzas Armadas. Segundo, acabar, como dices tú, con el tema de la politización, porque al final hay que trabajar con todos los gobernadores, hay que trabajar con todas las policías, hay que trabajar con todos los niveles de policía, con el local, con el regional, con el nacional, y justamente con la policía de investigación, y con todos los alcaldes del partido que sean. Con todo. Entonces tendría que, de alguna manera, este señor que viene inclusive del SEBIN, tendría que cambiar un poco su manera de pensar, que viene de prevalecer la seguridad nacional, ahora tiene que pensar en la seguridad pública, que es muy importante. Es una cosa muy diferente. Cierto. Entonces, ese ministro tiene que pensar de forma civil, de forma en cómo yo atacar el problema de la seguridad desde el ámbito civil, con políticas públicas que no sean militaristas, ni que tengan que ver ciertamente con implementar, tú sabes, violaciones de derechos humanos o incrementar o radicalizar no sé qué tipo de política que quiera el gobierno. Pero lo que quiero decir con esto es que hay un plan, los planes que tiene, la gran misión tiene componentes buenos, podríamos adelantar esos componentes, y por supuesto, yo sé que Fermín, tanto como yo, que represento a la sociedad civil a través de Paz Activa, estamos siempre dispuestos, inclusive estamos trabajando en un proyecto con la FONACYT en seguridad vial, porque si bien se mueren 16.000 personas oficialmente por homicidios en Venezuela, cerca de 7.000, 8.000 personas mueren en accidentes de tránsito en el país, y eso es una estadística gravísima. Bárbaro. Nosotros tenemos ya prácticamente que irnos a la pausa y terminar esta parte del programa, pero no quiero irme sin que Fermín Mármol García le dé esas recomendaciones a las personas que nos están escuchando a esta hora para evitar ser pues parte de estas cifras violentas que estamos teniendo en el país. Por lo breve,